tratamos de enfocarnos justamente para que puedan generar muchísimas herramientas en torno a cómo ser los mejores papás y las mejores mamás con sus hijos e hijas. El tema de hoy, bueno, comunicación sin violencia. La enfocamos más directamente hacia la asertividad. Vamos a ir viendo por qué. Vamos a conocer también más adelante algunas definiciones como las básicas desde comunicación, violencia, qué es la asertividad, cuáles son los tipos de comunicación en este sentido también. Porque es importante tener la parte, digamos, teórica para que sepamos qué es lo que podemos estar haciendo. Lo que les voy a hablar el día de hoy referente a la comunicación sin violencia tiene que ver con los beneficios, con la importancia de generar una comunicación eficaz con sus hijos e hijas. Pero recordemos que todo lo que vemos acá lo podemos llevar también en el ámbito, a otros ámbitos, perdón. No solo con nuestros hijos y no solo en el hogar. También si tenemos por acá docentes, pues bueno, también será desde ese punto. Los docentes con sus alumnos, papás con los hijos, en el ámbito laboral también, por supuesto, en los ámbitos sociales, fuera de estos, también podemos llevar a cabo toda la información que vamos a estar viendo y que les vamos a estar compartiendo a todos ustedes. Pues bien, vamos a iniciar con esto unos puntos importantes, sobre todo en la importancia de la comunicación para los hijos. ¿En qué radica? ¿Cuáles son, digamos, los beneficios y esta importancia con los hijos e hijas? ¿Para qué les ayuda tener esta comunicación y recibir una comunicación sin violencia de los papás? Como primer punto es que se van a sentir siempre cuidados y amados. Recuerden, el afecto de papás a hijos siempre es pilar, es fundamental. A veces lo dejamos de lado, pero no nos damos cuenta de que es algo fundamental en la crianza, en la educación de los hijos. Por eso es que con la comunicación podemos lograr esto. Que se sienten cuidados, se sienten amados, van a sentir también que son importantes para ustedes, papá y mamá. Eso es muy valioso y eso es lo que los niños necesitan, sentirse importantes. Sesiones anteriores descubríamos por ahí con ciertas heridas emocionales que en la infancia no se sienten seguros, que no se sienten importantes ante los papás y entonces detonan estas heridas emocionales. Así que veamos cómo es importante también desde otros puntos. La seguridad y que no van a estar aislados de problemas es otro de los beneficios, es otra de la importancia que tiene una buena comunicación con los hijos. Van a aprender a decirle a los papás lo que sienten. La expresión de las emociones es fundamental, no solo de los niños, también de los papás. Hay que ver esa situación también. Como papá y como mamá también tienen que compartir, tienen que externar qué es lo que les está afectando, qué es lo que les hace sentir miedo, tristeza, alegría. Tiene que ir una comunicación en ambos sentidos. Por eso es que una vez que la comunicación se va generando de manera adecuada, ellos mismos van a aprender y van a generar y van a tener la confianza de externar lo que están sintiendo. Y lo van a hacer necesariamente con palabras o también con el lenguaje no verbal. Tienen estos dos medios, cada uno se va a ir adaptando, por supuesto, a alguno de ellos. Van a aprender a manejar sus emociones. Es otro de los beneficios, otra de la importancia de una comunicación sin violencia. Van a tener ese cuidado para no actuar sin maltratar o sobreactuar con ciertas cosas. Ese es uno de los factores importantes. Hay que hablar siempre abiertamente en cualquier tema que se esté abordando. Por ahí en la siguiente sesión vamos a hablar de sexualidad infantil y es un tema que por ahí se reservan mucho los papás. Entonces hay que empezar a abrir estos temas también. Por eso es importante que a través de la comunicación sea una comunicación bastante abierta hacia el futuro también de los niños, es decir, sus siguientes etapas de desarrollo. Son fundamentales y hay que poner mucha atención en eso. Bueno, ahí tenemos este respecto en cuanto a la comunicación, a la importancia con los hijos. Vámonos del otro lado, la importancia con los papás. Acá también son detalles bastante importantes. El acercamiento con los hijos. Con eso eso es lo que generamos con una buena comunicación. Nos vamos acercando con nuestros hijos. Vamos a conocer sus necesidades. Con estos puntos nos damos cuenta y vamos detectando cuán importante es una buena comunicación.
sobre todo sin la violencia. La violencia genera más violencia. Y ese es el, digamos, el peor camino que podemos elegir para la educación de nuestros hijos. Incluso también en el ámbito educativo. No es la manera y no es el camino para fomentar una buena educación con los alumnos. Entonces, la comunicación hacia los papás va a generar estos dos puntos importantes. Nos acercamos a los hijos, conocemos sus necesidades y también vamos a saber y nos vamos a dar cuenta de las herramientas que pueden ayudar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para crecer. Herramientas que le puedan ayudar para crecer. Y vamos a estar manejando normalmente con los pequeños y más adelante en la etapa de la adolescencia hay mucho estrés, hay mucha frustración. Entonces, si empezamos a trabajar desde la infancia una buena comunicación, en etapas posteriores se maneja de mejor manera esta situación del estrés y de la frustración. Hay algunos ejemplos importantes que me gustaría mencionarles en cuanto a frasecitas, a pequeñas palabras que podemos decirle a nuestros hijos para abrir estas líneas de comunicación. Por ejemplo, me gustaría saber más de la situación. Pongamos mucha atención en la forma en que se dice, en la persona en la que se está hablando, porque esto es la clave para esta línea de comunicación. Dime más acerca de tu amigo. Habla, yo escucho, yo entiendo. ¿Qué piensas tú? Ahí estamos abriendo estas líneas de comunicación con los pequeños, porque nos estamos interesando en la percepción que tiene el menor de una situación en específico. Estamos mostrando el interés. Estamos diciendo que los escuchamos. Dime un poco más sobre esto. Yo te estoy escuchando, yo te escucho. Con esas simples frases, esas simples palabritas, bueno, empezamos a abrir ese canal de la comunicación y evidentemente vamos a ir reduciendo si están los casos, si existen los de violencia, o si no, vamos a entender que la comunicación se puede dar justamente sin la violencia, verbal o física, por supuesto. Con estas pequeñas frasecitas, con esto que vamos detectando de la importancia, de los beneficios, nos damos cuenta que la comunicación tiene grandes beneficios con los niños y con los papás. No es de un solo lado, ¿de acuerdo? Otras frasecitas, esto son interesantes, cuéntame más, hay algo de lo que tú quieras hablar, son frases todavía que podemos implementar. No tienen que ser justamente estas, sino que perciban que estamos interesados en sus temas. Aunque a nosotros no nos guste o creamos que son irrelevantes, tiene que ser algo que muestre interés en los pequeños. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos aprender o cómo aprenden los niños esta comunicación? Recordemos que ellos, los pequeños, van a aprender siempre a comunicarse observando. ¿Y a quiénes observan en primera instancia? A los papás, a los cuidadores primarios. Entonces, recuerden, son el ejemplo. Ustedes van a ser siempre el ejemplo de sus hijos. Hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, cómo estamos educando. Por eso es importante. Los niños así aprenden a comunicarse, observando. Si los papás empiezan a comunicarse de manera abierta, pues es 90% seguro que los hijos van a abordar este tipo de comunicación abierta, con afecto, con interés, con una buena capacidad de escucha. Así es como van a estar aprendiendo los pequeños. Hay que empezar la comunicación desde muy pequeños, desde meses de nacidos. Ahí vamos mezclando la comunicación efectiva, la comunicación asertiva. No lo puede entender, eso es cierto, pero está el afecto. Y desde ahí se va generando este tipo de comunicación. Así que si tenemos por ahí a nuestros pequeños desde meses de nacido, ya nos estamos tardando en hacer una buena comunicación con ellos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos construir el canal de comunicación ida y vuelta? Que sea de los dos lados, con los papás y con los hijos. ¿Cómo podemos empezar a ser esos padres bien padres y esas madres a todo dar? Hay que ser accesibles. Los niños van a necesitar siempre sentir a los papás, a sentirlos, pero de manera accesible,
verlos como ese apoyo, que ellos puedan hablar, que ellos puedan contar sus problemas, que puedan ser escuchados. Y esto evidentemente, al ser accesibles, requieren tiempo. El tiempo, 10 minutitos por lo menos al día con los hijos. Y eso es poquito tiempo. Pero si vamos a empezar a generar apenas el hábito, bueno, habría que estarlo haciendo de esa manera. Con ellos, esa comunicación a solas. Con el hijo, con la hija, con ambos, que hay más hijos. Entonces ahí estamos mostrando esa accesibilidad que va a significar que somos capaces de entender y hablar de los propios problemas, conflictos, sentimientos, emociones que estemos presentando, que estén presentando nuestros hijos, porque recuerden, esto es de los dos lados. Entonces, primer punto, ser accesibles. Segundo, saber escuchar. Ya les dije un poquito sobre ello. Saber escuchar es provocar que se sientan amados, que se sientan queridos, que se sientan estimados. Y tenemos que hacer otro trabajito. Preguntarle a nuestros hijos sobre sus ideas. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué puedes percibir? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir esta situación? Emociones, pensamientos. Hay que tratar de comprender lo que nos está diciendo. A veces nos dirá a lo mejor cosas un poquito sin sentido. Bueno, habrá que irlos orientando y no rechazando sus opiniones. Ojo con eso, ojo con el rechazo a la opinión de los hijos. Es importante para ellos, aunque a veces no lo sea para nosotros, como les decía yo hace un momento. Entonces, no necesitamos estar de acuerdo con lo que nuestros hijos están diciendo, pero sí saberlos escuchar. Esa es una parte fundamental de la comunicación. Así, nuestros hijos, pues bueno, van a escucharnos a nosotros después. Porque también papá y mamá a veces tienen ese problemita. Mi hijo no me escucha, sobre todo en la adolescencia. Ahí es donde se complica más esa situación de la comunicación. Y como otro punto fundamental es el ser coherentes en nuestra comunicación. Hay que ser coherentes con nuestras palabras y nuestros gestos. La comunicación no verbal también es importante. El mensaje tiene que ir acompañado también de nuestros gestos. La palabra y los gestos en concordancia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo pueden resolver ciertos conflictos? Ya para ir cerrando la participación referente a esta comunicación. ¿Cómo podemos hacer, papá, mamá, para solucionar los problemas con los hijos? Se los voy a poner como sencillito para que podamos digerirlo bastante bien. Primero, hay que hacer un análisis. ¿Cuál es el problema? El tiempo, los lugares, el tema de conversación, el por qué no me habla o por qué no le hablo, cuestiones de aislamiento, el que se han olvidado de la persona, este tipo de cuestiones. Analizar cuál es el problema, cuál es la raíz del problema. No preguntarnos quién es el culpable, porque cómo nos gusta echarle la culpa a la gente. Y a veces lo hacemos con los hijos. Por ahí está Checito. Hay que analizar el problema, hay que encontrar cuál es el problema. No culpar. Porque al final del día es responsabilidad de los dos, tanto padres como hijos. Entonces la comunicación tiene que ser ese común de unión de los dos. Entonces, ver cuál es el problema y no echar culpas. El segundo punto es buscar información. El segundo punto para resolver conflictos. Buscar información. ¿A qué me refiero con eso? Buscar las alternativas que tenemos para solucionar esa situación. De alguna manera hay que volverse investigadores. Hay que tener estas herramientas que las pueden encontrar acá con nosotros cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de la cuestión de sexualidad, cuando hablamos de comunicación asertiva, cuando hablamos de inteligencias múltiples. Todos esos son herramientas y soluciones alternativas para que puedan mediar muchísimo mejor alguna situación. Evidentemente, cuando las problemáticas ya son mayores, pues bueno, ya se dirigen con especialistas, algún psicólogo, psicóloga. Cuando el problema es un poquito menor, que no requiere esto, bueno, estarán los amigos,
Estarán los libros también como fuente de información, cuando el problema es un poquito menor, ¿ok? Entonces, siempre hay que encontrar el problema. Por eso es el primer punto. Entonces, buscar información es hacernos investigadores para ver qué soluciones existen. Después, encontrar alguna y optar por esa. Nuestra propuesta de resolución, ya que tenemos un camino más o menos claro, pues bueno, ¿quién tiene que dar el primer paso? Papá o mamá. No los hijos, papá o mamá, porque al final del día es esta responsabilidad, digamos, en la educación de los hijos. Entonces, tenemos ya la mejor opción, pues ahora damos el primer paso. Necesito hablar contigo, necesito que me escuches, vamos a platicar, tengo algo importante para decirte, hay que tomarnos un tiempo para salir, convivir y hablar de lo que pasó en la tarde, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí ya iniciamos. Después de esto, tenemos que hacer una evaluación. Vamos a tener que incluso anotar, si así lo queremos hacer, para que no se nos vaya a olvidar, qué resultó, nos funcionó, mejoramos la situación que estábamos tratando, una vez que encontramos el problema, lo pudimos lograr, solucionar. Vamos a comparar las situaciones, otro momento que se haya vivido similar y mejorarlo. Ahí hacemos esta evaluación. Después hay que hacer una especie de plan a futuro. Es decir, ya que solucionamos ese problema, bueno, los hijos y los papás van a tener una mejor relación, una mejor convivencia, una mejor comunicación. Pero no hay que quedarnos ahí, hay que buscar todavía más alternativas, qué es lo que les agrada a nuestros hijos y empezar a convivir desde ahí, empezar a comunicarnos desde ahí. El fútbol, el teatro, visitar museos, espectáculos igual deportivos, de coches, de lo que sea, que a ellos les interese para que puedan seguir mejorando esa comunicación. Bien. Y por último, me gustaría platicarles nada más 3 cosas que generamos con la comunicación sin violencia. Un sistema de apoyo. Eso es lo que generamos. Son beneficios también. Un sistema de apoyo. Cuando un miembro de la familia entra en crisis o tiene alguna situación conflictiva, va a tener esa confianza de acercarse con usted, papá, mamá, para solucionarlo y no encontrar otros ámbitos negativos en su vida. Entonces, generamos eso. Un sistema de apoyo y una especie de caja de resonancia, es decir, va a haber temas que se pueden abordar incluso en forma de debate y que les puede dar mayores alternativas. A eso me refiero con una caja de resonancia. Porque va a encontrar muchas opciones. Ya que tiene esa confianza, plantea un tema y escucha la perspectiva de mamá, escucha la perspectiva de papá, de hermanos, tíos, quienes estén en la familia y la propia. Entonces ya tiene mayores alternativas para solucionar sus problemas. Ahí se refleja otro beneficio. Y por último, evidentemente desarrolla habilidades para la vida. La comunicación en familia nos va a dar eso. A cada uno de los miembros esa oportunidad de desarrollar las habilidades más importantes, no solo para su etapa, sino para el resto de su vida. Entonces, aquí con esto, pues rematamos con la importancia de la comunicación sin violencia. Si mantenemos esta comunicación, pues bueno, las habilidades para la vida, escuchar activamente, el trabajo en equipo, resolución de problemas, lenguaje asertivo, todo eso lo podemos lograr con una comunicación sin violencia. Herramientas, habilidades que van a ser claves para el éxito en la vida. ¿Y qué creen? Pues con esto se convierten en los padres bien padres y en las madres a todo dar. Y yo cierro mi participación con esto. Gracias por estarnos acompañando. Ya vi que ingresaron más personas por acá.